la mañana, 56 minutos. La semana pasada estuvo de visita por la entidad el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Vino a conocer las tareas que se realizan en materia de prevención del delito y promover la participación ciudadana. Platicamos con él, aquí le presentamos la entrevista. Es Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación. Me encuentro con el subsecretario Roberto Campa. Vamos a platicar con él unos momentos. Me da muchísimo gusto saludarle en Tabasco, subsecretario. Al contrario, para mí es un gran privilegio estar aquí. Yo sé, pues como sabemos en el país, la importancia que tiene este medio, pero también la preocupación que para este medio ha representado el tema de la seguridad. Y por ello es un privilegio estar aquí, poder comunicarnos con toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Nadie es ajeno en este país al tema de la seguridad y precisamente usted está en un área muy importante y siempre es relevante tener elementos de análisis. En este caso, subsecretario, conocer las causas que generan la violencia en nuestro país. ¿Nos puede mencionar por qué se está viviendo esta ola de violencia en México? ¿Cómo no? Creemos que para comprender, para explicar, pero sobre todo para enfrentar una crisis de violencia como la que hemos vivido en nuestro país en los últimos años, pues es indispensable conocer lo que tiene que ver con los efectos de la violencia, entender a la violencia y a su solución, como ha sido tradicionalmente a partir de las acciones de la ley, de la policía, de la justicia, de las cárceles, pero no es suficiente. Necesitamos también hacer un esfuerzo para entender el origen de la violencia, las causas de la violencia. La violencia tiene una causa multifactorial, solamente puede entenderse a partir de la complejidad de distintos factores. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, con los adolescentes en conflicto con la ley, con menores de 18 años que en nuestro país han cometido faltas graves en los últimos años y están en consecuencia privados de su libertad. En México hay 5,000 adolescentes en conflicto con la ley que cometieron faltas graves. El nuevo sistema de justicia penal determina que solamente pueden ser privados de su libertad los adolescentes que cometen faltas graves. Me refiero al homicidio, robo con violencia, crimen organizado, secuestro. De esos 5,000 adolescentes que cometieron faltas graves, 22 cometieron homicidio, uno o varios homicidios, 35% robo con violencia, 15% secuestro. Lo que hemos hecho es ir a hablar con ellos, es conocer su historia, es entrevistarlos, en algunos estados al 100% de estos jóvenes. Y entonces hoy tenemos un perfil de cuál es la historia de estos muchachos. Muchos jóvenes, subsecretario, delinquiendo, muchos jóvenes en este ambiente, en este mundo. Efectivamente, muchos jóvenes, porque los jóvenes desafortunadamente han estado en el eje de la violencia en nuestro país en esta última etapa, no solamente como victimarios, también como víctimas. La primer causa de muerte en nuestro país en jóvenes entre 15 y 29 años es el homicidio. Entonces, es un asunto que involucra principalmente a los jóvenes. Bueno, ¿cuál es el perfil de estos jóvenes que han cometido faltas graves? Hay algunos datos que me parece que nos ayudan a identificar qué fue lo que pasó en la historia de estos muchachos, de estos niños en algunos casos, y que terminaron de esta manera. El tema educativo es un tema importante, una característica consistente de estos jóvenes es que dejaron la escuela. Apenas la mitad tocó algún año de la secundaria. El resto abandonaron la escuela antes de llegar a la secundaria y prácticamente ninguno terminó la preparatoria. Un elemento fundamental, una clave para los padres de familia que nos están escuchando es hacer el mayor esfuerzo para garantizar que los muchachos se queden en la escuela. En nuestro país ser joven implica un riesgo, ser joven y ser hombre multiplica el riesgo, son mucho más los hombres que las mujeres involucrados en la violencia. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo?
Bueno, hay seguramente razones que tienen que ver con la naturaleza de la conducta de los jóvenes, de hombres y de mujeres. No solamente es un asunto nacional, es un asunto internacional y las proporciones son extraordinarias. O sea, más del 90% de los jóvenes que están en estas condiciones son hombres, menos del 10% son mujeres. Esto es más fácil que el grupo delincuencial, el crimen organizado, las bandas los puedan jalar. Es mucho más fácil meter a un hombre que a una mujer. Es mucho más fácil aunque tenemos un problema que comienza a ser creciente con las mujeres. La proporción es extraordinariamente mayor en todo el mundo en temas de violencia con respecto a hombres. Además, entiendo, es el perfil que requiere el crimen organizado, ¿no? Por fuerza, por disposición, etcétera, por características. Es un asunto que tiene que ver con naturalezas. Insisto, un tema importante tiene que ver con la deserción escolar. En consecuencia, una clave para los padres de familia es mantener a los hijos en la escuela. Otro dato que es fundamental tiene que ver con violencia en el entorno de la familia. Un porcentaje muy alto, más de 6 de cada 10 de estos jóvenes sufrieron violencia en su casa y dejaron sus casas. Un porcentaje muy importante de estos jóvenes sufrieron abuso sexual, no solamente mujeres, también hombres. Entonces, quien suponga que ejercer violencia contra la mujer es un asunto que no afecta a la mujer, que no afecta a la familia, pues hay que decirles también que están equivocados. Puede significar un riesgo muy importante para sus hijos violencia contra las mujeres, ejercer violencia contra las mujeres. Un tercer... Perdón, subsecretario, aquí es importante remarcar, entonces las familias disfuncionales también cooperan a este caldo de cultivo para que el joven llegue a delinquir. Sin duda. Hace algunos meses organizamos con el Banco Interamericano de Desarrollo una conferencia en México en donde vinieron algunos de los principales expertos internacionales en materia de violencia. Y vino, por ejemplo, un vicealcalde de Los Ángeles que se apellida Céspedes. Es un hombre que tiene 25 años tratando con pandillas en Los Ángeles. Algunas de las pandillas más violentas de los Estados Unidos y del mundo están o han estado en los últimos años en Los Ángeles. Cuando revisamos en un análisis de buenas prácticas con Céspedes los modelos de intervención más eficaces para trabajar con pandillas, su respuesta fue inmediata, inequívoca, y nos dijo mucho más que las intervenciones psicológicas, mucho más que las intervenciones incluso policíacas, son las intervenciones que tienen que ver con vincular con lazos familiares. No necesariamente padre y madre, porque muchas familias hoy pues tienen jefas de familia, son hogares monoparentales. Lo que es indispensable es encontrar algún vínculo que articule a la familia, que puede ser un abuelo, que puede ser una abuela, que el joven encuentre un elemento de afinidad con la familia. Esto es un elemento fundamental. No estamos hablando necesariamente de familias tradicionales, estamos hablando de la necesidad de que haya un articulador en la familia con los jóvenes. De hecho, hoy es un nuevo México, una composición diferente la que se vive. Es una composición diferente y hay, sin duda, una gran cantidad, un porcentaje muy importante de hogares con jefatura femenina. Lo que es importante es que las madres comprendan que es importante la relación con ellas. En muchos de los casos de estos jóvenes, la única relación que identifican es la relación con la madre. No consentirlos, porque se tiene la idea, por lo menos se ha escuchado, que muchas veces los padres o las madres en particular consienten a sus hijos y justamente es un daño el que les está generando. Les generan un daño porque dicen también los expertos que para los niños, en este proceso de formación, los límites significan protección. Y los límites son decir que no a algunas de las cosas que quisieran los niños.
ponerle límites a un niño, al final le da seguridad a un niño porque sabe que tiene elementos de protección. Entonces, los padres que suponen que le hacen un favor a sus hijos o que le hacen bien a sus hijos porque son permisivos y porque a todo dicen que sí, en realidad le están generando un daño, los hacen inseguros y pierden esta seguridad, insisto, porque los límites son un territorio de protección para los niños. Un elemento central que tiene que ver con la violencia también son las adicciones. 44% de estos muchachos consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar al centro de internamiento, 60% habían consumido drogas, 32% consumían drogas diariamente antes de ingresar a los centros de internamiento. El tema de las adicciones que comienzan por el alcohol, que siguen con las drogas, es un asunto de la mayor incidencia y en consecuencia gravedad. ¿Está fuera de control en el país este tema de las adicciones? No está fuera de control, porque tenemos todavía porcentajes relativamente bajos, sobre todo en lo que respecta a drogas ilegales. Los niveles de consumo en México son niveles muy inferiores, por ejemplo, a los niveles de consumo de los Estados Unidos. La última encuesta nacional de adicciones dio menos de 2% en México y más de 10% en los Estados Unidos. Sin duda tenemos un problema creciente, sobre todo en edades más bajas. Y un asunto fundamental aquí tiene que ver con drogas legales, que son drogas de inicio, que es alcohol y tabaco. Y también aquí conviene insistir con los padres en que la edad de consumo del alcohol tiene que ver con la maduración del cerebro de los adolescentes. No conviene de ninguna manera tampoco ser permisivos en términos de consumo de alcohol con adolescentes. Otro de los elementos coincidentes en este perfil de los adolescentes en conflicto con la ley tiene que ver con la situación económica. Prácticamente todos, 94% de estos adolescentes habían desempeñado varios trabajos, vendedores de dulces, de flores, de tacos. 41% comenzaron a trabajar entre los 13 y los 14 años. Prácticamente, más de 4 de cada 10 comenzaron antes de cumplir 14 años, entre los 13 y los 14 años. Este perfil, para lo que nos sirve es no para justificar la situación de estos muchachos, de estos niños en muchos casos, pero sí nos permite comprender cuál es esta realidad y en consecuencia nos obliga a trabajar para mejorar las condiciones de seguridad, sin duda en los temas policíacos y en los temas de justicia, pero también en los modelos, en los esquemas, en las acciones y en los programas para enfrentar esta realidad. Por ello estamos en todo el país, particularmente aquí en Tabasco, en Centro y en Cárdenas, que son los dos municipios que están involucrados en el programa, trabajando de manera focalizada en un esfuerzo por llevar una serie de acciones para cambiar las condiciones de estos jóvenes. En el caso de Tabasco, trabajamos básicamente, en el caso de Cárdenas, en un conjunto de colonias, menciono las principales: Cañales 1, Cañales 2, Cañales segunda etapa, tercera etapa, segunda etapa. Y en el caso del municipio de Centro, en La Manga 1, 2, 3, 4, en El Triunfo, en Gaviotas Norte y en Gaviotas Sur. ¿Estas localidades serían los focos rojos en Tabasco? Los polígonos en los que trabajamos en el país se identifican básicamente por un conjunto de variables que son índices delictivos, información de violencia, información sobre rezago social, principalmente los que tienen que ver con los elementos que yo he mencionado aquí: hogares monoparentales, deserción escolar, y finalmente con la información de las colonias de origen de quienes han entrado a la cárcel en los últimos años. Con esa información, básicamente con esos tres conjuntos de datos, de cifras, es que se han seleccionado los polígonos en todo el país. Tabasco, ¿cómo se inserta en el ámbito nacional en este sentido? ¿Es un estado con problemas serios, moderado, medio? ¿Cómo podríamos catalogarlo, subsecretario? Yo podría decir que Tabasco es un estado con una problemática moderada.
en algunos casos por encima de la media nacional, pero no hay en estos aspectos focos rojos altísimos. ¿Cómo en qué casos? Bueno, los que yo he mencionado, tenemos por ejemplo indicadores. Si me das un segundito aquí. Sí, claro. Córtale un segundito para que me traigan los datos exactos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11. En un momento seguimos platicando con el subsecretario Campa. Vamos a hacer una pausa. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del